¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura. Este es un espacio para construir desde el periodismo independiente. Es 2 de agosto y nos estamos preparando todos los bolivianos aquí en este país y quienes también están fuera de Bolivia por diferentes actividades, trabajo y otras formas de desarrollar este cotidiano vivir en el exterior del país. Pero un 6 de agosto nos encuentra en estos 197 años de independencia a los bolivianos todavía divididos. Hay polarización, hay acciones que generan mucho enfrentamiento entre políticos nacionales y departamentales. Existen muchas fricciones, pero no existe un camino que los conduzca por el momento a una reconciliación. En algunos días suben los tonos en cuanto a las expresiones que tienen las autoridades que en este momento están gobernando en el país a nivel nacional y también a nivel regional. De hecho, en Santa Cruz ya se ha confirmado y se ha ratificado un paro de 48 horas. El anuncio de la postergación del censo y otras acciones han desencadenado en un ambiente que no genera mucha certidumbre a los bolivianos. Pero en medio de todo, nunca se pierde la esperanza que las condiciones mejoren en Bolivia. ¿Cómo nos ven ahora los bolivianos desde el exterior? Hemos invitado al periodista Rafael Archondo, quien además es docente, vive en México y con la misma característica de siempre ha atendido esta llamada. Gracias, Rafael. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cobertura. ¿Qué tal, Judith? Un saludo para ti y para tu audiencia. Un abrazo desde la distancia y encantado de conversar contigo en este 2 de agosto. Rafael, ¿cómo observas lo que está sucediendo en Bolivia en torno a diferentes temas, pero sobre todo a ese punto en el que todavía no se encuentran nuestras autoridades para generar una cohesión por el bien del país? Pues con preocupación, como tú lo señalas, no hay una posibilidad de reconciliación, no parece haber ningún interés tampoco en reconciliarse. Estamos hablando de dos puntos de vista completamente enfrentados, antagónicos. No solo son diferencias, sino es una voluntad expresa de enfrentarse, de derrotar al otro. Y por lo tanto, como no hay un interés de encontrarse en el camino, de buscar algún acuerdo, es muy difícil que esto suceda. Es decir, no existe ningún plan de parte de ninguno de los sectores políticos para buscar un acuerdo nacional, ¿no? Tenemos una controversia histórica los bolivianos que comenzó básicamente a partir del intento de repostulación persistente e inconstitucional de Evo Morales, que simplemente se ha ido extendiendo en el tiempo. Si bien el veredicto del 21 de febrero de 2016 se cumplió, porque finalmente Bolivia dijo no, y efectivamente los hechos políticos, históricos determinaron ese no o reafirmaron ese no. Sin embargo, la controversia se ha seguido profundizando porque aunque Evo Morales ya no es presidente y ya no pudo ser candidato en 2020, de todas maneras esta misma controversia se ha ido revistiendo de otros elementos, ¿no? Elementos nuevos, se ha actualizado, podría decirse. Y aunque ya el 21F es parte solo del recuerdo, se ha reactualizado esta discusión en torno a que si hubo golpes, si hubo fraude. La crisis de 2019 nos sigue marcando y la discrepancia profunda en torno a lo que ocurrió en 2019, pues lo único que ha hecho es reactivar ese conflicto y darle nuevos horizontes, digamos así, ¿no? Entonces lo que tenemos es una prolongación de los mismos elementos. La condena de Yanine Áñez y todo lo que ha venido, digamos, a partir del gobierno de Luis Arce, ha continuado por esta senda y entonces no hay posibilidad, yo veo, de encuentro posible, ¿no? Porque se trata de cosas que están en el pasado, ¿no? Que no se van a poder, digamos, rehacer, no se va a poder desandar ese camino, y entonces hay una, digamos, persistencia de ese elemento. Y como te decía, tampoco hay un interés.
por avanzar hacia el punto de vista del otro, ¿no? Por acercarse. Los bolivianos podríamos, por ejemplo, ponernos de acuerdo en torno a la vigencia de la Constitución, ¿no? Yo creo que en ambos lados está claro que la Constitución debe ser una carta de navegación para Bolivia, ¿no? La lucha en ambos bandos ha sido por mantener la Constitución, por darle vigencia. El MAS la escribió, la propuso y la hizo aprobar, y luego la oposición luchó por corroborar lo que la Constitución dice. Entonces digamos que ahí podrían ambos bandos acercarse, ¿no? O sea, la Constitución es un punto común de acuerdo, todos estamos de acuerdo en lo que dice la Constitución, tanto quienes estuvieron a favor o en contra del sí o del no, el 21F, por ejemplo, ¿no? Pero en ningún caso ha habido, por ejemplo, un acercamiento en torno a este tema. Cada uno interpreta las cosas desde su punto de vista, y lamentablemente el gobierno de Luis Arce, que tuvo la oportunidad de unir a los bolivianos en torno a este asunto y otros, pues simplemente ha seguido las directrices sectarias que llegan desde el Chapare, ¿no? Entonces, pues hay muy poca esperanza, ¿no? Cabe esperar muy poco de esto que tú dices, que es la polarización. Yo creo que la polarización se va a mantener hasta las próximas elecciones, porque es, digamos, el modus vivendi de los dos sectores, ¿no? Y no hay ningún sector que intente trascender este conflicto. Rafael, pero en medio de todo eso también están todas las situaciones que en este momento pues generan mucha preocupación al ciudadano, ¿no? La crisis económica, la pandemia, ahora las posibilidades de un paro, la postergación del censo, todo lo que está sucediendo y que está palpando en realidad más de cerca al ciudadano. Mientras los políticos disparan sus agresiones verbales, hacen prevalecer su arrolladora mayoría en el Parlamento, nada cambia para el resto de los ciudadanos, porque quienes están involucrados en la política y el resto somos cerca de hasta el momento más de 11 millones, ¿no?, de bolivianos, pero no todos están en este tema político y necesitan desarrollar su vida como todos. ¿Será que estos ciclos en los que nos están llevando van a permanecer? Todavía tenemos que esperar hasta una próxima elección, y entre tanto, este tiempo. Pues en general yo creo que sí hay una especie de desazón, te diría, en los sectores ciudadanos, que efectivamente en 2020 perdieron sus posibilidades de tal vez lograr una alternancia en el poder. El MAS continúa en el gobierno, y entonces sectores importantes de la ciudadanía, que son alrededor de la mitad del electorado, pues no tuvieron esa posibilidad que veía muy cercana de lograr, así sea en segunda vuelta, un triunfo sobre el MAS. Pues la victoria del MAS en 2020 ha contribuido también a esto que tú señalas, ¿no? Una especie de desconsuelo, una especie de apatía de esos sectores que se movilizaron con mucha fuerza el 2019 hasta que consiguieron la renuncia de Evo Morales. Como esos sectores han perdido las elecciones, y esas elecciones finalmente han terminado siendo aceptadas porque ya tenían todas las características de seguridad jurídica que debían tener, por tener un tribunal electoral, digamos, aceptado por la mayoría, por estar a cargo de un gobierno que no era del MAS. Todas esas características le dieron a las elecciones de 2020 una clara certidumbre, y en ese contexto aparentemente desfavorable para el MAS triunfa. Entonces, pues ahí se produjo efectivamente esa especie de desencanto, podríamos decir, de muchos sectores en sus posibilidades políticas, y entonces estos sectores se han replegado al nivel municipal, se han replegado al nivel departamental o regional, y la oposición ha perdido, digamos, fortaleza nacional, ¿no? No tiene la capacidad a nivel nacional de poder incidir. El MAS tampoco ha recuperado lo que tuvo en el pasado. Efectivamente regresa al poder, se reconcilia, digamos, internamente, aunque tiene sus diferencias internas,
pero tampoco tiene el vigor y la fuerza que tuvo, y esto quedó claro en las elecciones subnacionales, ¿no? Cuando esencialmente pierde las principales ciudades del país, casi todas. Y entonces lo que tenemos en Bolivia es una división entre el electorado urbano y el electorado rural, ¿no? Claramente el electorado rural es masista y el electorado urbano es antimacista. Pero ser antimacista no es todo. O sea, estar en contra del MAS no es suficiente, porque al final eso es todo lo que hay, ¿no? La gente se une en torno al candidato que tenga más opciones para derrotar al MAS, pero no es una alternativa efectiva para sustituir al MAS, es simplemente una especie de vacuna, un freno para que el MAS no gobierne. Pero ya, digamos, construir una alternativa que reemplace, que sustituya al MAS a nivel nacional, eso no existe. Entonces yo creo que estamos viviendo en esa situación, donde nadie cree en nadie, donde hay muy poca fe en lo que la gente pueda hacer, en lo que la política pueda producir, y entonces pues hay una especie de encogimiento de hombros, o sea, simplemente queremos evitar que las cosas se deterioren, pero no hay claramente una opción de sustitución, de esperanza, de transformación positiva de la sociedad, ni dentro del MAS ni fuera del MAS, ¿no? En el MAS también hay un encogimiento de hombros porque no se ha podido trascender la figura de Evo Morales, el MAS sigue dependiendo del trópico, el MAS sigue teniendo una imposibilidad crónica para llegar al electorado urbano, no puede recuperar, digamos así, esos espacios que tuvo en algún momento en 2005, en 2009, se ha tenido que resignar a su voto duro, al voto rural, y entonces eso también genera una sensación de que no se avanza, de que se dice incluso que se ha recuperado el gobierno, pero no se ha recuperado el proceso. Entonces es una especie de confesión de que las cosas tampoco están muy bien, y entonces yo creo que es una situación como de entrampamiento, podríamos decir, en ambos bandos, y claro, la polarización beneficia a los bandos cuando estos se manifiestan y se expresan como siempre lo hicieron, pero también los perjudica porque no les da renovación, no les da proyección, los deja colocados en el mismo lugar de siempre y no teniendo capacidades reales de transformar. Entonces el MAS ya no va a cambiar Bolivia, ya hizo todo lo que podía haber hecho, creo que ha llegado a un límite, pero la oposición tampoco, es decir, no hay, digamos, al mismo tiempo que el MAS se estanca, una oposición que se renueve. Y entonces esta es una situación muy particular, muy poco habitual en Bolivia, digamos, es una situación sui generis que habrá que seguir analizando con calma. Por ejemplo, y también no existen liderazgos de una talla que le permitan también a los ciudadanos mirar hacia un horizonte, una posibilidad que les dé esa seguridad y no ser partícipes de lo que hoy está sucediendo con la democracia, que poco a poco languidece con sus instituciones cooptadas. Entonces como que el contexto y el panorama, si bien no es alentador, pero vuelvo a insistir en eso, algo se tiene que hacer. Eso digo retratando todo lo que la gente dice en las calles. Nosotros desde Cobertura, la gran diferencia es que podemos estar en las calles todos los días y tener ese contacto con la gente, y te digo que son de todos los estratos sociales, no hay alguien que pueda manifestar, no, estamos bien, porque pareciera que los políticos una vez ingresan no tienen autocrítica, no hay una serena autocrítica que solamente les permite ver que lo que están haciendo está bien, y quien piense diferente ya es etiquetado de otra manera, y esto es todos los días, ¿no? Todos son cuestionados, periodistas principalmente, ¿no? Porque los periodistas incomodan al poder, aunque no solamente este poder, siempre, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, viene algo que es tan real y lo platicamos contigo y con la gente que está en este momento escuchando y viendo. Por ejemplo, en Santa Cruz, en La Paz, en las últimas horas, ha ocurrido un incendio muy grande, y en las promesas electorales, esto en chiquitito, ¿cómo será
en temas mayores, ¿no? Ha ocurrido incendios donde no existe, queda totalmente demostrado las condiciones paupérrimas en las que operan, porque ni siquiera carros bomberos lo suficiente para ciudades que han crecido en la manera poblacional, que se han desarrollado. Estamos en condiciones pero tan precarias para atender emergencias, pero ojo, en las promesas electorales de uno y del otro lado, el ciudadano recibe todo en la retórica, Rafael. Pues yo creo que la única forma, digamos, de pensar en una salida es salir de la polarización. Sin embargo, hay muy pocos incentivos para salir de la polarización. La oposición sabe que tiene que plantear un discurso radicalmente opuesto al MAS para poder tener algún éxito electoral, porque hay una, digamos, aversión muy clara en las ciudades al partido de Evo Morales, y Evo Morales sabe que tiene que seguir alimentando el discurso de la Guerra Fría, seguir hablando de un supuesto fascismo, de racismo, del otro lado atribuyéndole esas características al otro bando para poder también subsistir y mantener, digamos, la lealtad de sus electores, ¿no? Entonces los electores duros, los electores más radicales, los que están más en la polarización son los que dominan en el discurso, y entonces se arma una dialéctica entre los dos, y los dos se retroalimentan continuamente, se refuerzan en sus visiones, en su manera maniquea de ver las cosas, enfrentando a la ciudadanía bajo preceptos y bajo conceptos que ya han sido superados hace mucho tiempo en el mundo, pero también en Bolivia, ¿no? O sea, ya es muy difícil decir quién es de izquierda y quién es de derecha, y es muy difícil incluso decir si existe lo que se llama una izquierda o existe una derecha, ¿no? Antes, en la época de la Guerra Fría, estaba claro, la izquierda quería expropiar, digamos, a los ricos, y los ricos querían defender sus intereses, defender, digamos, el pluralismo y la libertad de mercado. Eso estaba relativamente claro, pero estamos hablando de los años 60, 70 del siglo pasado, ¿no? El MAS ha querido seguir alimentando esta trayectoria, o sea, organiza la Copa Evo y le echa la culpa a Estados Unidos de que no participan equipos de Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Y entonces Evo sigue creyendo que Estados Unidos invierte un segundo, ¿no?, en preocuparse por lo que pasa en Bolivia, y eso ya no es así. Está buscando esa confrontación que no tiene además verdaderos rostros, o sea, nadie en Estados Unidos siquiera se interesa por Bolivia, de ninguno de los dos bandos, pero él sigue haciendo creer a la gente que Estados Unidos es su principal rival, ¿no?, su principal enemigo, y así podemos dar una gran cantidad de ejemplos, ¿no? Hay personas en Bolivia que creen que Bolivia se va a convertir en Cuba, se va a convertir en Venezuela, y eso tampoco es cierto, porque siguen alimentando el fantasma del comunismo, ¿no? El sistema político y social que ya ha desaparecido hace mucho tiempo. Entonces, esa es la dinámica de la polarización, y esa es la dinámica que hace que esos dos elementos se mantengan vigentes en lo discursivo. Y por otro lado, como tú bien cuentas, pues los bomberos no tienen suficientes equipos, ¿no? O sea, cuando el problema es en realidad enfrentar el fuego, los bandos enfrentados siguen creyendo que el problema es el otro, ¿no?, que el peligro es el otro. Y tenemos además una oposición que está desarticulada, que existe en el Congreso por un lado, con una identidad, y que existe en las gobernaciones y en las alcaldías con otros rostros diferentes, ¿no?, totalmente desarticulados, totalmente fuera de coordinación, digamos, incapaces de unir sus planteamientos y sus banderas, y entonces Santa Cruz queda siempre sola frente al resto del país, que a lo mejor puede simpatizar con algunas cosas en Santa Cruz, pero que no tiene posibilidad de sumarse, digamos así, o menos todavía sumar a Santa Cruz a un movimiento nacional de oposición, ¿no? Entonces, pues lo que hay en realidad es ese languidecimiento que tú dices, no solo de la democracia, sino de los actores políticos, y un debilitamiento de los actores en general, de todos los actores, ¿no? Y por lo tanto una especie de deseo de aferrarse al discurso del pasado, a los planteamientos del pasado, y un desinterés absoluto por ganar simpatía entre los electores del otro bando, ¿no? Es decir, la oposición no hace nada por ganar adeptos en el Alto o en Chacachi,
pero también el MAS ha dado por perdidos, ¿no? A los electorados urbanos en la provincia cercada de Cochabamba o en los barrios centrales, digamos, de Santa Cruz o en la zona sur de La Paz. Entonces, pues eso, hay una especie de encogimiento de hombros de los sectores y una especie de reiteración persistente de los mismos discursos de siempre. Rafael, ¿crees que Evo Morales se está preparando para candidatear en las próximas elecciones? Porque está muy activo en diferentes lugares, sigue teniendo posiciones, en algún momento incluso hasta fricciones muy abiertas con el actual vicepresidente David Choquehuanca. Es como que va preparando el terreno, va abonando el terreno, y aquí va a ser más difícil para el mismo MAS, ¿no? Si es que el presidente actual igual decide ir como candidato y Evo Morales abona su terreno, mientras Choquehuanca, ese escenario, ¿cómo lo ves? Pues muy difícil. Efectivamente, la presencia de Evo Morales, su insistencia en seguir siendo un actor político es un factor que perjudica al MAS, pero sobre todo perjudica al país, porque lo sigue jalando al discurso del pasado, porque impide la renovación dentro del MAS, porque consolida esta polarización de una forma clara. Evo Morales no va a recibir voto urbano nunca más en su vida, haga lo que haga, y sobre todo lo que está haciendo simplemente contribuye a eso, a tener cada vez menos respaldo en las ciudades y por lo tanto a convocar a la mitad del país a votar en su contra. Está demostrado electoralmente que el MAS pesa mucho más sin Evo que con Evo, que Evo es una especie de lastre para el MAS, que le afecta, le perjudica, que no le da proyección, que no le da condiciones para renovarse, que no permite ganar nuevos electores y que mantiene al MAS dentro de esa especie de ostracismo rural marcado por el discurso de la Guerra Fría, por el discurso del anti-imperialismo, por todos esos elementos que ya no tienen ninguna vigencia histórica ni dentro de la realidad mundial ni dentro de la realidad nacional, ¿no? Está claro que sí, que su objetivo es ser candidato, eso está clarísimo, todos los días tiene un protagonismo excesivo, y es contra él, contra el que se dirigen todos los discursos de la oposición también. Entonces también la oposición le ayuda a tener esa plataforma, porque pues cede rápidamente a la tentación de enfrentarse con él, porque es un líder, es una persona a la cual se puede atacar más y mejor si se la compara con otros portavoces del MAS, ¿no? Yo creo que solo Gustavo Torrico le gana a Evo Morales en antipatías, digamos así. Entonces, mientras eso siga así, pues se mantendrá esa estructura, y yo no creo que Luis Arce se atreva a competir con Evo Morales en ningún escenario, ¿no? En ninguno, ni dentro del partido ni en una elección, porque eso sería fracturar al MAS y simplemente pues destruir el proyecto que tienen ambos en común. Si Evo Morales se impone, Luis Arce tendrá que salir por la puerta chica del palacio después de 5 años de haber sido presidente. Eso a mí me queda absolutamente claro, y Choquehuanca, aunque tenga mucho respaldo de las bases, tampoco va a poder someter, digamos, a Evo Morales, teniendo en cuenta que Evo Morales tiene el monopolio y el control de las bases en Cochabamba. Entonces, si bien pues la figura de Choquehuanca puede ser importante en La Paz, en el resto del país seguramente Evo Morales va a tener más opciones, más posibilidades. Y entonces, bueno, si Evo Morales efectivamente repite como candidato, pues vamos a tener el mismo escenario del que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que sería algo lamentable, o sea, sería algo muy negativo para la dinámica política del país, pues prácticamente eclipsaría las posibilidades de renovación de ambos lados, y seguramente recibiría desde la oposición un candidato extremo también, un candidato incapaz de moverse en las zonas de predominancia del MAS, un candidato que no tenga las posibilidades de poner un pie en Chimoré, ¿no? Y entonces vamos a volver a seguir en este balance nefasto, negativo, en esta especie de círculo vicioso del que no podemos salir, lamentablemente. Bueno, vamos a ver cómo va a hilvanar sus estrategias Morales para intentar llegar a ser el candidato oficial del MAS. Bueno, Rafael, dejemos esta parte. Vamos para finalizar.
Contanos, por favor, ¿cómo te va en México? ¿Cuántos años estás viviendo en México? Nos alegra que sos formador de nuevas generaciones en el periodismo, esa amplitud en la cual te desarrollas con mucha gente y bueno, ha permitido también que tu trabajo sea muy visible, muy prolijo donde estás. Gracias, Judy. Bueno, yo ya estoy yendo a los 7 años. En octubre cumplo 7 años de vivir aquí en México. La última vez que estuve en Bolivia fue justamente en Santa Cruz. Eh, en 2020, inicios de 2020, en enero, fue la última vez que estuve en Bolivia. Por ejemplo, a La Paz no he vuelto desde entonces, ¿no? Desde hace 7 años. Y bueno, pues sí, aquí he construido familia, aquí ya he comenzado a tener raíces, digamos así. Y bueno, de todas maneras, pues Bolivia sigue siendo mi principal interés, ¿no? A pesar de la distancia, sobre todo porque hoy en día la tecnología permite esta cercanía, ¿no? Poder conversar ahora mismo contigo de forma directa, casi como si estuviéramos en la misma mesa. Y bueno, también me ha ayudado, por supuesto, a mirar más América Latina, a no quedarme solo en lo que sucede en Bolivia, a entender también que hay diferentes perspectivas, distintas formas de gobernar aparentemente dentro del mismo bloque, a entender que Gustavo Petro y Gabriel Boric no son lo mismo que Nicolás Maduro o que Daniel Ortega, a ver un poco todos los distintos matices, ¿no?, que pueden existir y que son necesarios, digamos así, en el marco de democracias que están efectivamente amenazadas, pero que también tienen posibilidades ciertas de regenerarse. Entonces sí, o sea, estoy muy contento, por supuesto, con lo que hago, pero sí espero este año, por ejemplo, hacer una breve visita en ocasión de la presentación de un libro, lo cual ayudará un poco también a mirar como lo hace cobertura un poco más de cerca, ¿no?, a la gente, lo que piensan las personas, lo que se dice en el cotidiano, digamos, ¿no?, de la gente que pues forma parte también de mi identidad y que son mis compatriotas. La voz de H Parlante también es bien importante y oportuna en los diversos temas. Nos hemos muchos nutrido de los comentarios, los mensajes y la información primicial también, ¿no?, estando en México, y has lanzado información de Bolivia de manera primicial. Bueno, mucho éxito, Rafael. Gracias nuevamente por tu tiempo y también el espacio en la academia, ¿no? ¿Cuántas universidades has trabajado y estás en este momento? Pues me mantengo en la Universidad Iberoamericana de Puebla, gracias a que pues todavía es posible dar clases en línea, aunque ya no estoy en Puebla físicamente, pues tengo posibilidades todavía este semestre y esperemos que continúe la posibilidad de seguir en el ámbito, digamos, de las materias de América Latina. Ahí trabajo en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Ese es, digamos, mi espacio específico de trabajo en la parte docente. Entonces, bueno, pues justamente la parte de América Latina resulta siendo ahí importante, y el provenir, digamos así, de Sudamérica me da como esa posibilidad también de hacer un puente, ¿no?, entre lo que pasa acá y lo que pasa en nuestros países. Muy bien, felicidades Rafael, éxitos y gracias por la mirada también y el tiempo que nos has permitido conversar en cobertura, y bueno, todo lo mejor para tu familia en México. Estamos en el DF, ¿no?, en este momento. Estamos en el DF, exactamente, que ya no se llama DF, ya es la Ciudad de México solamente, es como si fuera otro estado más, ¿no? Y entonces, bueno, ha cambiado un poquito en ese sentido, tiene una nueva constitución, funciona casi como si fuera otro estado, ¿no? Ya no es nada más la sede de gobierno, sino ha tenido, digamos, una jerarquización, se podría decir. Muy bien, gracias Rafael. Hacemos una pausa en cobertura. La mirada de Rafael Archondo, periodista, analista internacional, la voz de H Parlante. ¿Cómo nos ven los bolivianos desde el exterior? Estamos a un paso de cumplir 197 años de la independencia de Bolivia. Hacemos una pausa.